Noveno, lectura del académico Antonio José Rivadeneira, Ezequiel Rojas y el arzobispo de Bogotá, José Manuel Mosquera, ideólogos de los partidos tradicionales. Bueno, un saludo a los familiares del doctor Rivadeneira que lo acompañan. Le doy la palabra para escuchar su trabajo. Muy gentil, señor presidente. Señor presidente, miembros de la mesa directiva, colegas académicos, invitados especiales, y especialmente doy un saludo especial a la hija del maestro Maya, a doña Mariela Vargas, hija de un historiador boyacense, a mi sobrino Ricardo y a la única periodista que en este momento ha defendido el puente de Boyacá, aquí presente. Ezequiel Rojas y el arzobispo Manuel José Mosquera, ideólogos de los partidos tradicionales. Introducción a los programas de 1848 y 1849. Perdón. ¿Ya está aprendido? Agradezco al doctor Juan Camilo Rodríguez, presidente de esta ilustre academia, y a su diligente secretario, don Luis Horacio López, la oportunidad que me brindan para divagar en torno al origen de nuestros partidos políticos y de la honrosa y patriótica gestión de aquellos personajes que en una etapa crucial de la República inspiraron las respectivas ideologías y conformaron sobre las variables históricas unas estructuras originales, recias y honestas, que lamentablemente el tiempo ha desdibujado. No es el caso de confrontar las tesis ideológicas de nuestros dos partidos, ni penetrar en el análisis de los programas expuestos en 1848 y en 1849, por cuanto nuestro interés radica en demostrar que el ilustre arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, con penetrante visión política, intervino en la conformación del ideario conservador promulgado en 1849. Por tanto, se le debe considerar como uno de los ideólogos de ese partido. Nuestra inquietud histórica se remonta al año de 1989, cuando publicamos la biografía de José María Torres Caicedo, que no sirvió de tema para el ingreso como miembro correspondiente a esta academia, y pudimos establecer los nexos entre el arzobispo Mosquera y aquel personaje singular del periodismo que en la plaza pública injurió a Manuel Murillo Toro, a la sazón ministro del presidente José Hilario López, y operaba como colaborador permanente del periódico El Día, dirigido por José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Desde entonces, quisimos investigar sobre el contacto entre el arzobispo Mosquera y los periodistas citados y establecer por medio de Torres Caicedo la injerencia de aquel ilustre personaje en la estructuración doctrinaria de los estatutos del Partido Conservador. Sin embargo, antes de ocuparnos de la estructura ideológica de la doctrina conservadora, introduzcámonos en la personalidad de Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal, y enunciemos la estructura doctrinal de la razón de mi voto, documento publicado en el periódico El Aviso el 16 de julio de 1848. Personalidad del fundador del Partido Liberal. El ilustre pensador boyacense Ezequiel Rojas nació en Miraflores el 13 de septiembre de 1803
Hizo estudios de Derecho en el Colegio de San Bartolomé y en la Universidad Central obtuvo su título de abogado. Perfeccionó sus estudios con su profesor de Derecho Constitucional, el doctor José Ignacio de Márquez, y en 1828 asistió a la Convención de Ocaña, pero no pudo actuar en ella por no tener la edad requerida. Desterrado por su presunta participación en la conspiración septembrina, se refugió en Europa, donde completó su formación intelectual al lado de personajes tan famosos como Jeremías Bentham. En nuestra obra Tradición, Ciencia y Vocación Jurídica en Boyacá, dejamos esta constancia. Sus tesis políticas y filosóficas despertaron polémica y tuvo contradictores de la talla de Miguel Antonio Caro y José Joaquín Ortiz. Sin embargo, lo que está fuera de duda es que Ezequiel Rojas fue el primero de nuestros pensadores que hizo trascender las ideas políticas a un ámbito universal y las refirió luego a situaciones, intereses e impulsos sociales. Semejante actitud renovadora implicó un paso fundamental hacia la modernidad, una reacción contra el dogmatismo tradicional y la introducción del método positivo en el tratamiento de las cuestiones jurídicas. El erudito historiador, gran jurista y además académico, Carlos Arturo Díaz, en escrito titulado Sistemas Penales Medievales, publicado en la revista 172 de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, demostró que Ezequiel Rojas sentó en Colombia las bases de la doctrina del positivismo en el derecho penal, 24 años antes de que lo hiciera Ferri al publicar su Sociología Criminal en 1875. El pensador y ensayista conservador Luisa Vargas, cuya hija está presente, en un trabajo de grado para optar el título de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana, proclamó a Ezequiel Rojas como el padre de la filosofía liberal en América e hizo que su presidente de tesis, el maestro Rafael Maya, reconociera que, comillas, la figura del doctor Rojas ha permanecido hasta ahora en una modesta penumbra histórica y sin embargo fue hombre de vastísimos talentos, de acción tan variada como profunda, de notable influencia personal y de proyección doctrinaria indudable. Hasta aquí el maestro Maya. Y para sorpresa nuestra, el prologuista de la obra de Vargas, el conocido y destacado Leopardo Augusto Ramírez Moreno, opina que, comillas, solo cuando se elige en Colombia presidente José Hilario López, los partidos adquieren conciencia de sí propios. Reconoció, el dogmatismo del doctor Rojas es bastante conservador, y aunque guardó reservas sobre el valor filosófico de sus tesis, lo exaltó al afirmar que su personalidad de estudioso, de hombre público desinteresado, de gentil y arrogante ciudadano, merece el tributo de recuerdo que les hace su noble coterráneo. El historiador boyacense Gustavo Humberto Rodríguez, luego de destacar su personalidad política como fundador del Partido Liberal y elogiar el contenido de su artículo periodístico La razón de mi voto, aparecido en el periódico bogotano El Aviso, concluyó, comillas, Rojas mezclaba pues las tesis utilitaristas con las iluministas,
las montesquianas de separación de poderes con las limitadoras del poder predicadas por Stuart Mill, la concepción pragmática inglesa de la política con la oposición americana anticolonial. Hasta aquí Gustavo Humberto Rodríguez. El eminente jurista Carlos Restrepo Pieradita, prologuista de la obra de Gustavo Humberto Rodríguez, conceptúa que Ezequiel Rojas, comillas, fue el que en 1848 diseñó por vez primera un concreto marco doctrinario y programático contenido de los principios cardinales de la ideología del liberalismo colombiano. Sin embargo, fue Otto Morales Benítez quien definió a Rojas como ideólogo del Partido Liberal al afirmar: hay un nombre que citamos poco los liberales, el de Ezequiel Rojas. A él le debemos el primer programa orgánico liberal en 1848, en la misma época en que Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro enunciaron el conservador. Rojas escribió un texto al cual le puso por título "Yo creo en esto", y esa es una de las fuentes remotas de nuestro destino ideológico. Hasta aquí Otto Morales Benítez. Nos satisface comprobar que conservadores de la alcurnia intelectual de Rafael Maya, Augusto Ramírez Moreno y Luisa Vargas coincidan con los liberales Gustavo Humberto Rodríguez, Carlos Restrepo Pieradita y Otto Morales Benítez en exaltar los eximios talentos, la vocación de estudios de los problemas públicos y las virtudes republicanas que caracterizaron a Ezequiel Rojas como el mayor y más remoto inspirador de la ideología liberal. Fundamentos ideológicos de la razón de mi voto. Gustavo Arboleda hace una relación muy completa sobre la génesis y promulgación de los estatutos del Partido Liberal, cuyos apartes más ilustrativos transcribimos a continuación. Dice Arboleda: sinovando y muerto a suero, el liberalismo carecía de un hombre a quien volver los ojos y que mereciera los sufragios de todo el partido sin discrepancia alguna. La figura más culminante entre los liberales era el doctor Ezequiel Rojas, comillas, abogado muy notable y de rica clientela, orador puramente dialéctico y en este género muy hábil y fuerte, economista y utilitarista insigne, que con la mayor constancia y de muy buena fe había inoculado en la juventud las doctrinas de Jeremías Bentham y tenía el mérito de ser en el país el más decidido y constante propagador de la economía política. Cierro comillas. Según juicio de su contemporáneo, doctor Ospina Rodríguez, adversario político y contendor en las lides parlamentarias en que tanto lustre adquirieron ambos. Y sobre el ideario liberal, el mismo autor Arboleda expuso lo siguiente: el aviso, al lanzar la candidatura de López, lo que hizo el 2 de abril, publicó un programa de reformas políticas redactado por el doctor Rojas, en el cual se anunciaba o pedía todo lo que sigue: un sistema representativo real y verdadero, que las libertades públicas se garanticen suficientemente, que los derechos individuales y sus garantías fuesen realidades y no engañosas promesas, que tan solo la voluntad de la ley dispusiese de la suerte de los hombres y que los funcionarios fuesen órgano fiel de ella, que la ley fuese la expresión de la voluntad del legislador y no la expresión de la voluntad
del Poder Ejecutivo, cosa que traeré a cuento porque es lo que está sucediendo con el puente de Boyacá. Que los llamados a exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos nada tuviesen que temer ni que esperar de ellos. La recta y pronta administración de justicia, las leyes claras, precisas y terminantes, que el Poder Ejecutivo no removiese dictatorialmente a los empleados, que al conferir los destinos públicos solo se tuviese en mira el buen servicio de la sociedad, que se atendiese especialmente a las aptitudes, capacidades y probidad para desempeñarlos, porque conferir destinos en recompensa de servicios personales, cosa que se institucionalizó ya, ¿no?, para premiar un voto en favor de algunas personas, era desmoralizar la sociedad. Era un crimen que pagando la sociedad a sus servidores tenía derecho a ser bien servida, porque de ello dependían su prosperidad y bienestar. Y así debían ser empleados los hombres que pudiesen prestar buenos servicios con fidelidad, cualquiera que fuese el partido a que hubiesen pertenecido o perteneciesen. Que se adoptase una severa y rigurosa economía, que el Poder Ejecutivo no dispusiese dictatorialmente de las rentas públicas por medio de contratos celebrados a su arbitrio, porque el favoritismo, el error podían poner en bancarrota a la República, que la nación tuviese crédito, que los granadicios fueran ricos y que para ello no se les abrumase con impuestos, que no se adoptase la religión como medio para gobernar, que se destinase una parte considerable de las rentas públicas a facilitar las vías de comunicación, que se hiciese justicia imparcial a todos los granadinos. Estos enunciados coinciden o se identifican en su esencia doctrinal con los postulados conservadores consignados en el programa de 1849, referentes al orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho, la libertad, la igualdad, la tolerancia y desde luego la civilización contra la barbarie. El dispendioso itinerario de una pesquisa histórica. Nuestro proceso de análisis e investigación en torno a la presunta participación del arzobispo Mosquera en la redacción del ideario del Partido Conservador se inició precisamente en el seno de esta ilustre academia, cuando el 4 de abril de 1889 se expidió el siguiente acuerdo. Acuerdo número 1 de 1989, abril 4. Por el cual se rinde homenaje a la memoria de José María Torres Caicedo en el centenario de su muerte. La Academia Colombiana de Historia, considerando, primero, que José María Torres Caicedo, nacido en esta ciudad el 30 de marzo de 1830, fue un ilustre colombiano que llevó dignamente la representación de la República ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y España. Segundo, que desde el Correo de Ultramar divulgó los valores literarios de Colombia e Hispanoamérica con generosidad de espíritu y con gran sentido americanista. Tercero, que el 26 de noviembre de 1856, en su poema Las dos Américas, dio origen y carta de naturaleza al vocablo América Latina, con que hoy se designa una vasta, importante región del continente americano. Cuarto, que su obra Unión Latinoamericana, publicada en París en 1865, diseñó un proyecto de unidad para la libertad y estructuró un mecanismo para la defensa de las naciones débiles. Quinto, que el próximo 27 de septiembre de 1989 se cumple el primer centenario de la muerte de este insigne colombiano. Acuerda. Artículo primero, rendir como en efecto rinde homenaje a la memoria del ciudadano José María Torres Caicedo por sus servicios insignes a la República, a las letras hispanoamericanas,
y a la causa de la Unión de América Latina. Artículo segundo. Disponer que el próximo mes de septiembre la Academia realice una sesión solemne dedicada a exaltar los méritos de aquel eminente diplomático, escritor y publicista. Artículo tercero. Auspiciar la publicación que el Instituto de Cultura y Turismo del Distrito hará de la biografía de José María Torres Caicedo, escrita por el académico Antonio José Rivadeneira Vargas. Dado en Bogotá 4 de abril de 1989. El presidente Germán Arciniegas, el secretario Roberto Velante. El 29 de julio del mismo año, el cuarto Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, reunido en París, aprobó la siguiente proposición. El cuarto Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que el 22 de septiembre de 1989 murió en esta ciudad el publicista colombiano José María Torres Caicedo, creador del vocablo América Latina y autor de la obra Unión Latinoamericana, rinde homenaje a su memoria, adhiere a los actos que en su honor celebrará la Academia Colombiana de Historia, felicita a la Universidad Católica de Colombia por haber acogido su nombre para la biblioteca del Instituto Bolivariano de Estudios Latinoamericanos y al Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá por auspiciar la publicación de la biografía de Torres Caicedo, escrita por el historiador Antonio José Rivadeneira. París, junio 29 de 1989. Romain Garnard, Charles Minguet, Alberto Filipe, María Elena Rodríguez Ozán, Anatoly Chernobyski, Leopoldo Sea, Antonio José Rivadeneira Vargas, Carlos Vidales, Gregorio Weinberg. En agosto del citado año se publicó nuestro libro El bogotano José María Torres Caicedo y la multipatria latinoamericana, con prólogo del ilustre humanista autor José María Rivas Zacconi, en el cual dejamos constancia en cuanto a que José María Torres Caicedo nació en Bogotá el 30 de marzo de 1830 y fue el menor de los hijos en el hogar formado por el notable educador y matemático Julián Torres y Peña y doña Tadea Caicedo Villegas, dama tunjana del estirpe de los Caicedos de Santa Fe. Y en la citada obra referimos lo siguiente sobre Torres Caicedo, que es lo que concierne con la sospecha que teníamos de que el arzobispo había podido intervenir en la redacción de los estatutos del Partido Conservador. Torres Caicedo colaboró también en la Sociedad Popular, en la Civilización, junto al poeta José Eusebio Caro, y sobre todo en El Día, periódico de oposición que llegó a ser redactor principal de mediados de 1849 a fines de 1850, y en cuyas columnas publicó el 10 de agosto de ese año un extenso y fundado escrito titulado Venta del Istmo de Panamá, y el 29 de octubre apareció el editorial Despedida, en el cual explicó las causas de su alejamiento del país relacionadas con el duelo que en enero del citado año de 1850 tuvo con el periodista Germán Gutiérrez de Piñeres. Advierto que fue herido en el omóplato, ningún médico se atrevió a operarlo, fue a Estados Unidos y terminó yendo a Francia, donde el médico y profesor de la Sorbona, el doctor Dujardin, lo operó y entonces se quedó definitivamente en París, donde murió. En cuanto a Francisco de Paula Borda, afirma que su periódico El Día era redactado, según se decía, bajo la inspiración de este célebre y respetable personaje, refiriéndose al arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera. Y el maestro Antonio Gómez Restrepo refiere que, comillas, en la Civilización de Caro publicó artículos de ardiente política. No resulta aventurado colegir que el ilustre prelado pudo influir a través de su entenado Torres Caicedo en la concepción y redacción de los estatutos del Partido Conservador que en 1849 José Eusebio Caro y Mariano Espíritu Rodríguez publicaron en la Civilización.
En la copiosa correspondencia que Torres Caicedo sostuvo con su amigo y maestro José Manuel Grot, abundan los recuerdos cariñosos de su protector al arzobispo Mosquera y las protestas por el tratamiento que se le dio a raíz de su destierro. Esta inquietud la transmitía el doctor Álvaro Gómez Hurtado en un encuentro que tuvimos en la Universidad Católica de Bogotá al año siguiente, quien muy cordialmente me invitó a proseguir la investigación sobre tan importante tópico. Sin embargo, su muerte me impidió darle a conocer el resultado. La visión política del arzobispo Mosquera, según las fuentes históricas. En nuestra indagación historiográfica, consultamos también las fuentes de la época y tuvimos resultados satisfactorios y sorpresas muy halagüeñas. Así, por ejemplo, el historiador Horacio Rodríguez Plata, padre de nuestro presidente, expresó: el señor Mosquera fue adalid del civilismo, de la equidad con que deben proceder los gobernantes y los ciudadanos, y siempre se enfrentó a aquellos que pugnaron por trastornar el orden jurídico y establecer entre nosotros un sistema de gobierno en desacuerdo con las normas del derecho que nos legaron nuestros primeros próceres y aún la misma tradición española. Hasta aquí el historiador Rodríguez Plata. Luego, el historiador Rodríguez Plata nos ilustró sobre los juiciosos planteamientos del arzobispo en 1835, cuando ascendió a la silla arzobispal, comillas, seríamos un objeto de lástima, decíamos en 1 de noviembre de 1835, si después de haber restablecido el orden legal y con él la justicia, la libertad y la seguridad, retrocediéramos a buscar un tirano, porque las vías de hecho conducen a la arbitrariedad. Esta es la prueba sobre lo que se estampó en el estatuto del Partido Conservador, la legalidad contra las vías de hecho. En la obra del arzobispo Mosquera de Benjamín Iragorri Díaz, que contiene un excelente prólogo del poeta Carlos López Narváez, confirmamos que autor y prologuista coinciden en destacar la penetrante visión política del prelado y los enunciados políticos, éticos y doctrinales vertidos en la oración que pronunció en la Catedral de Bogotá con motivo de la sanción de la Constitución de 1843. El historiador, presbítero y académico Hincapié Santamaría, en su estudio leído en este mismo recinto, anotó lo siguiente: el prelado trajo la Compañía de Jesús para la formación del clero y las misiones. En 1843 se elaboró la Constitución del Ejecutivo Fuerte, en gran parte obra de Rafael Mosquera y del arzobispo, que enalborozado la proclamó desde el púlpito. Y Aguilera reconoce que acaso la más sustanciosa por el costado de la moral política es la oración gratulatoria pronunciada en la catedral el 1 de septiembre de 1843 con motivo de la sanción impartida a la Constitución que se expidió aquel año. Y agregó, comillas, varón de excelente cultura y dotado de entusiasmo por los postulados religiosos de los más avanzados caudillos de la democracia universal, no concebía el señor Mosquera que un gobierno diera de suyo frutos óptimos si no consultaba la opinión pública. Ante el presidente de la República, general Herrán, sigue la referencia del doctor Aguilera, los secretarios de Estado, las cámaras legislativas, el Estado Mayor del Ejército y el cuerpo diplomático, y después de concluida la misa pontifical del ritual correspondiente, leyó el señor Mosquera la soberana oración
que desarrolló por la paz temporal y la eterna o espiritual, con la frase de San Pablo en su mensaje a los Gálatas, comillas, que venga la paz y la misericordia sobre todos aquellos que observaren esta regla. Destaco cómo la constitución de un Estado, palabras del arzobispo, no es más que la regla de mandar y obedecer. De su observancia depende la paz de la República. Y exaltó el sentido de la legitimidad como antídoto de la anarquía. He aquí el origen de la inspiración de los preceptos que aparecen en el Manifiesto Conservador y que se refieren al orden constitucional contra la dictadura, la libertad racional contra la opresión y el despotismo, la civilización contra la barbarie. Pero aquí viene lo interesante, la polémica sobre el nombre conservador. En 1990, el historiador Jaime Jaramillo Uribe, con quien tuve una relación, fui su apoderado en la sucesión de su tío materno, Bernardo Uribe Ochoa, me participó que había consignado en una ficha bibliográfica el dato de que en 1849 José María Torres Caicedo propuso que el nuevo partido se denominara Conservador Liberal. Esa circunstancia coincide con lo expuesto por el historiador Horacio Rodríguez Plata en el prólogo al libro del doctor Aguilera, cuando afirma, comillas, con motivo de la guerra civil de 1840 y con el de la oposición encabezada por el general Santander al gobierno del Márquez, esta división se acentuó aún más hasta que a partir de 1849, con el paso de algunos moderados como Borrero al liberalismo y de algunos liberales progresistas al partido moderado, la estructuración doctrinaria de cada uno comenzó a ser un hecho, especialmente del partido moderado que comenzó a llamarse Partido Conservador Liberal bajo un programa de principios lanzados por sus jefes, don Mariano Ospina Rodríguez y don José Eusebio Caro. Esta es para mí la prueba reina. Porque mire, pero a quien no satisfizo en lo más mínimo el apelativo conservador liberal, propuesto por José María Torres Caicedo y acogido por los redactores del programa José Eusebio Caro y Mariano Rodríguez, Mariano Ospina Rodríguez, fue el arzobispo Manuel José Mosquera, quien según citas extraídas de la obra Mitra y Sable, publicadas por esta academia, increpaba así a su hermano Tomás Cipriano, comillas, que preocupas mucho con la idea del nombre conservador, que no significa sino la conservación de las garantías sociales y no la de ningún sistema administrativo ni político. El nombre conservador es significativo por sí, ya está aceptado y no necesita unirse con otro, que no es generalmente aceptado, porque se usa por los otros como el de liberal, progresista u otro. Y en otra misiva le dice, la palabra conservador te tiene azorado y te hace decir cosas poco lógicas. Guizot llama a fracciones conservadoras a todos los partidos que en Francia quieren el orden, porque todos quieren moral, orden y por las mismas garantías. ¿Por qué confundes la idea de conservador con la de estacionario? El estacionario no conserva porque conservar es necesario perfeccionar, y el Evangelio tiende esencialmente a perfeccionar y es eminentemente conservador. Hasta aquí el asunto. No abrigamos duda alguna en cuanto que por determinación del señor Mosquera
se eliminó la palabra liberal y por eso el llamado programa de 1849 se inicia así, comillas, el Partido Conservador, a secas, es el que reconoce y sostiene el programa siguiente. Y conjeturamos que también pertenecen a la iniciativa arzobispal los siguientes principios del mencionado estatuto: el orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo, la seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género que sea, la civilización, en fin, contra la barbarie. Tales peripecias intelectuales y políticas nos inducen a concluir que en los estatutos de los dos partidos tradicionales, desde sus orígenes, se enfrentaron las tesis utilitaristas e iluministas que consagran la separación de las ramas del poder público con los principios escolásticos, la doctrina católica y la moral cristiana defendidos por el arzobispo Mosquera. Fue entonces cuando Jeremías Bentham y Jaime Balmes influyeron en el talante político y doctrinario de la Colombia de mitad del siglo XIX, primero en el campo de la educación pública en 1842 con el plan de don Mariano Ospina, y luego en la arena política en 1849, y que culminaron en 1850 con el cierre de la Universidad Estatal y la autorización a los establecimientos privados para otorgar títulos universitarios. Y el escritor José Herrera Olarte, en su ensayo biográfico sobre Felipe Pérez, advierte: en 1849, este año es un punto de partida. Es la consecuencia de aquel luchar de 30 años. Aparecen los partidos con sus doctrinas. Ambos reconocen la república. Murillo es la personificación de los unos, Mallarino personifica a los otros. Nada de ambiciones bastardas, lucha de convicciones. El ideal es común, pero es preciso saber cómo se llega a él. Cada partido traza su camino, pero la evolución política no se podía cumplir todavía sin sacudimientos. La guerra civil había engendrado las facciones. Cada uno de los partidos encerraba en su seno el germen de su descomposición, pero en fin, ya había partidos doctrinarios. Este es el punto culminante de nuestra historia. Una pléyade de jóvenes se lanza en la política con abnegación y con fe en las doctrinas. Son los Gólgotas. Felipe Pérez fue uno de esos que con la cruz en los hombros viene a promulgar los ideales redentores de los partidos. Luego voy a hacer una síntesis en el sentido de la crisis doctrinal de los partidos y los últimos fenómenos en que nos llevan a la necesidad de restaurarlos. En 1857, en la editorial J.B. Gaitán de esta ciudad, se publicó la obra El doctrinarismo, del escritor y estadista Felipe Pérez, cuya biografía acabo de terminar, en la cual el autor hizo referencias históricas y observaciones políticas muy atinentes al funcionamiento de los partidos políticos fundados en la década anterior, por lo cual extractamos algunos conceptos que consideramos hoy de inusitada vigencia. Comillas. Del gran tronco de los partidos originarios se desprendieron luego una multitud de pequeñas escuelas y subpartidos llamados círculos, que viven y mueren de los vaivenes sociales y que por lo mismo son tan inestables como las causas que los originan. No puede haber ni hay sino dos grandes y únicos bandos, el de la autoridad y el de la doctrina. La primera es pura y simplemente el poder de hecho. La segunda es el principio científico. La doctrina no tiene más armas que la verdad
ni más agente que la palabra hablada o escrita. Por otra parte, la historia de los partidos políticos, fuerzas directoras de los pueblos modernos, no está en su símbolo, sino en sus hechos. No en el nombre que se den, sino en sus procederes. No en sus intenciones, sino en su conducta. Los Estados Unidos denunciaron la fórmula gobierno propio. La Francia le denunció la del hombre libre. Lo primero creó la autonomía o gobierno de las secciones. Lo segundo, el derecho social. Y de entonces acá, todo ha cambiado en el escenario político en beneficio de los pueblos. No falta ya sino vulgarizar la historia a fin de hacer aborrecible la tiranía y difundir la luz y la libertad para hacerlas amables. El derecho divino de los reyes es pues una impostura y no hay más soberano que la sociedad misma. Todo gobernante está sujeto a ella y ésta puede deponerlo, lo mismo que lo exalta. El primer deber de la soberanía social es darse un régimen y esa fórmula es lo que se llama constitución. El ciudadano, esto es, el hombre en sociedad, no es sino una derivación del individuo y por lo mismo los derechos políticos tienen que ser una derivación clara e inmediata de los derechos individuales consagrados en la Constitución, porque la raíz de la ciencia constitucional no está en el poder, sino en el individuo, y no hay más punto de partida científico que este. Las escuelas políticas que se han disputado en el mundo son el doctrinarismo y la autoridad. El primero resuelve todas las cuestiones que se rozan con el gobierno social según los principios de la libertad y de la ciencia, y que la autoridad las devuelve según la mayor o menor suma de poder que tenga en el momento de la acción. El doctrinarismo ve el porvenir, en tanto que la autoridad no ve más que el presente. El doctrinarismo se preocupa por el individuo, no según su capricho, sino según su carácter y naturaleza, en tanto que a la autoridad solo le preocupan los resultados. El doctrinarismo no ve sino el bien general. Hasta aquí Felipe Pérez. Es lamentable comprobar que los partidos políticos tradicionales no mantuvieron su estructura, su unidad y su eficacia doctrinal, y al hacer el escrutinio sociológico de sus comportamientos comprobamos que los liberales se dividieron primero en draconianos y gógotas y más tarde entre radicales e independientes, y los conservadores en históricos y nacionalistas, lo cual provocó las guerras civiles de 1854, 1860, 1866, 1885, 1895 y la de los 1000 días, 1899 a 1902, que incidió en la secesión de Panamá. Sin embargo, procede recordar que en 1865 y desde París, José María Torres Caicedo conceptuaba que hay una idea que debe difundirse y hacerse triunfar en todas las naciones americanas, a saber, que los partidos se habitúen al sistema de compromiso, que aprendan a respetar a sus adversarios y a verlos sin celo en el poder, que no aspiren al triunfo exclusivo de sus respectivos programas, que siempre y que en todo caso lo esperen todo de las luchas legales y no de las lides a mano armada. Resulta curioso y significativo que en 1887 Felipe Pérez, quien sustituyó a Ezequiel Rojas en el singular destino de defender el ideario liberal, consideró la posibilidad de formar un tercer partido que se denominaría republicano liberal, alejado del sectarismo, ni de carácter republicano extremo, ni republicano militante, pero sí comprometido con la moralización de los bandos y la regularización de la acción del gobierno en el campo social. En el siglo XX, los partidos políticos tradicionales depusieron las pasiones sectarias y optaron por aplicar fórmulas de convivencia. Así crearon el canapé republicano,
y a partir del plebiscito del 57 impusieron en el régimen del Frente Nacional, cuya vigencia demostró que se prescindió de toda clase de doctrina y se instauró un sistema híbrido, pues en cuanto al ejercicio del poder, solo tenían acceso únicamente los partidos tradicionales y eran solo ellos los que diseñaban los planes de gobierno, aunque tales partidos en ese momento histórico carecían de identidad institucional. Desaparecían las fronteras políticas entre los partidos en materia de doctrinas, principios e ideales. La Constitución de 1991 pretendió volver por los fueros de la democracia representativa e instauró el Estado Social de Derecho y se consagraron principios de gran significación en materia de educación, paz, cultura y derechos humanos, y además se les reconoció personería jurídica a los partidos. Incluyo este capítulo porque me parece de interés. Lo denomino del golpe de opinión al estado de opinión. Lo acontecido el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla depuso del gobierno al presidente Laureano Gómez, el maestro Darío Echandía calificó el episodio como golpe de opinión, porque fue casi unánime el respaldo ciudadano al régimen militar recién instaurado. Aunque a decir verdad, el auténtico golpe de opinión se dio el 10 de mayo de 1957, cuando el dictador se vio obligado a resignar el mando en la Junta Militar de Gobierno y a marcharse del país. Al iniciarse el siglo XXI, y ante el indoctrinarismo rampante, nos propusimos profundizar en el estudio de las actuaciones de los partidos frente a los factores económicos, tecnológicos, antropológicos y sociales, y evaluar las respuestas doctrinales emanadas al respecto. Recordamos que en nuestra historia constitucional de Colombia, al indagar sobre las constantes sociológicas de nuestro acontecer histórico, detectamos el fenómeno de que en forma cíclica y con intervalos de 50 años se producen cambios institucionales en los cuales concurren y operan como factores de cambio la Constitución vigente, la dictadura y el caudillo, en los siguientes términos. La reforma plebiscitaria de 1957 se estructuró bajo el influjo de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y opuso la dictadura bipartidista al despotismo del general presidente. Al hacer el análisis comparativo de este fenómeno múltiple y recurrente entre constitución de dictadura y caudillo, emerge una constante digna de mención por cuanto reproduce un ritmo cíclico que se cumple cada 50 años. En efecto, en 1854 surge el general Meno, comandante del ejército, como caudillo de los artesanos. Da un golpe de estado al presidente Obando el 17 de abril de 1854 y asume la dictadura para realizar un programa en favor de sus seguidores. Se coaligan entonces contra él los jefes de los dos partidos y los detentadores del poder económico, y a través de la guerra frustran su empeño. La coalición llega al poder con Mayarino, quien es el precursor de los gobiernos bipartidistas. Cuando el general Reyes, en el ejercicio de la dictadura, 1905-1909, empieza a herir ciertos intereses de la clase dirigente, se le crea una atmósfera hostil que lo obligó a abandonar el país. Se forma entonces una nueva coalición que hace la reforma de 1910 y llega al poder a Carlos Restrepo e instaura el republicanismo precedente del Frente Nacional. En 1953, otro caudillo militar, Gustavo Rojas Pinilla, depone al presidente Laureano Gómez, trata de hacer una política populista y entonces se coaligan contra él los dos partidos tradicionales que le imprimen al país la reforma plebiscitaria de 1957 que se desarrolla
el sistema llamado de gobierno de responsabilidad conjunta o compartida, abiertamente antidemocrático, que adquiere el carácter de una coalición totalitaria y excluyente, cuyo desmonte no se ha logrado hacer del todo. Suponíamos que en el siglo XXI se había interrumpido el ciclo cincuentenario de los golpes de Estado, cuando comprobamos que el Congreso, al aprobar el acto legislativo número 2 de 2004, luego de las descaradas maniobras de los ministros Sadas Pretel de la Vega y Diego Palacio Betancur, hoy condenados por la Corte Suprema, para obtener espurio en la Cámara de Representantes, se consumó un golpe de Estado desde el poder mismo, por cuanto se violó el artículo 197 de la Constitución de 1991, que prohibía la reelección presidencial. Sabemos también que en orden a lograr una segunda reelección se apeló al expediente de expedir una ley de convocatoria de un referendo. Sin embargo, el intento resultó fallido por cuanto la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, acogió los argumentos expuestos por el senador Héctor Elí Rojas y declaró inexequible la mencionada ley. Este intento de burlar nuevamente la Constitución se inspiró en el llamado régimen o estado de opinión, cuya etiología y fuerza política se relaciona directamente con los partidos políticos y la opinión pública. Omito esa relación porque carecen sí de interés, y no sé si me estoy extendiendo, y paso, entonces, hago una diferenciación entre lo que es la opinión pública, que no tiene validez jurídica de ninguna naturaleza, y partido político. Y entonces entro a los dos capítulos finales. Doctor Rivadeneira, con todo el respeto, hay académicos que tienen problemas por el parqueadero que cierra hacia las 7 pasadas, de manera que le pido sintetizar esta parte final. Perfecto. Muy amable. Sí, entro. Lo llamo el aviso y la integridad histórica del campo de Boyacá. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que deseó Ezequiel Rojas, que fuera la ley, que fuera el Congreso el que tomara determinaciones, lo estamos experimentando en el campo de Boyacá, como si estuviéramos en 1849. Entonces, recuerdo lo siguiente, que en el año 1970 obtuve permiso del ingeniero Alfredo Beyman, alto funcionario del Ministerio de las Públicas y eminente académico, para dirigir en la zona nororiental del campo el pedestal y el busto del general venezolano Cruz Carrillo, héroe de Boyacá, donado por el Centro de Historia del Estado de Trujillo, del cual soy miembro correspondiente. Antes de que por obra del adosamiento se venga a tierra y desaparezca como ícono del campo, como desaparecieron las efigies de los generales venezolanos Sublet. Y aquí me refiero entonces a, después de haber asistido a la Cámara de Representantes el lunes 25, ayer hizo 8 días, entonces hablé con el gobernador de Boyacá, hablé con el hijo del doctor Gonzalo Vargas, que es alto funcionario de Mincultura, y estoy proponiendo que se haga la nueva vía por el costado oriental del campo, que todos esos planos y estudios los tiene el concesionario, y entonces se culmine con un puente de 71 metros que une las dos carreteras antiguas. Y entonces no hay que tocar ni remover tierras de ninguna naturaleza. Y desde luego sí les pido que me permitan leer el capítulo final
porque es el gran ausente de esta tarde. Créanme que con gran dolor y evidente nostalgia declaro que en este significativo acto, encaminado a rendir culto a los ideólogos y fundadores de nuestros dos partidos tradicionales, lamento la ausencia de ese insigne publicista e historiador que fue Otto Morales Benítez, porque ese gran pensador de talante universal sentó cátedra de patriotismo auténtico, moderación política y adhesión a unos ideales de transformación cultural y equilibrio democrático que la nación no ha encontrado todavía. Conocí a Otto Morales Benítez en la ciudad de Lima en 1968, cuando en tránsito hacia Santo Domingo de Chile, invitado yo a participar en la segunda conferencia federal de Derecho, tuve la fortuna de escuchar en el auditorio de la Universidad de San Marcos una formidable disertación suya sobre el régimen de tierras y reforma agraria y la elegante confrontación ideológica que hizo con las tesis del peruano Juan Carlos Mariátegui, líder socialista. Desde entonces fue firme y franca nuestra amistad y grata nuestra coincidencia sobre los grandes temas de la patria colombiana y sobre nuestro intenso amor a Boyacá, en todo cuanto es y vale en el panorama intelectual y cultural de la nación. En desarrollo de esos nobles propósitos, en mayo de 1999 presentamos en Tunja el libro Tradición, Ciencia y Vocación Jurídica Boyacá, en la cual se incorporó el prodigioso ensayo de Otto, o suyo, sobre los boyacenses y el derecho colombiano. El 30 de noviembre de ese mismo año, apadrinó mi ingreso como miembro de número de esta ilustre academia con el injurioso estudio titulado La obra de Rivadeneira Vargas, acentuemos el descubrimiento de lo americano. En el año 2002, en su libro Solo Boyacá, hizo mención de mi nombre entre los cultivadores de temas jurídicos y culturales en la región, y en la dedicatoria del libro escribió para Antonio José Rivadeneira Vargas, al amigo, al historiador, al boyacense cabal, con los saludos de Otto Morales Benítez. En la ciudad de Pasto, asistimos con Olimpo a la consagración de Otto como doctor honoris causa de la Universidad de Nariño y escuchamos de la vicerrectora una delicada semblanza del intelectual, del escritor, hecha con un dejo esencialmente femenino. Fue aquella una página de sensibilidad y expresión de un lirismo exquisito, escrito por una mujer. En 1907 prologó mi libro Atisbos al mundo jurídico boyacense, en cuyo denso estudio destacó y acentuó la vocación jurídica del pueblo boyacense y reconoció nuestro esfuerzo para conformar el léxico jurídico boyacense, cuya primera parte acabamos de publicar bajo el título Ética y Estética del Derecho en el Imaginario Boyacense, del cual haré entrega formal al señor presidente. En el último encuentro que tuvo lugar en la Academia Colombiana de la Lengua, en la ceremonia de recepción de su hijo Olimpo como miembro correspondiente, de quien me declaré discípulo por haber tenido que compartir a Otto como nuestro gran y común maestro, le hice saber que le había dedicado mi obra a Felipe Pérez, el andante caballero de Soconsuca, a Otto Morales Benítez, jurista, historiador y hombre de Estado. Ya no está entre nosotros, pero su espíritu y su consejo nos sigue inspirando y con testimonio de ello concluye este escrito sobre los ideólogos de nuestros partidos políticos, entre los cuales descuella él en calidad eminente con esta cita magistral de mi maestro Darío Chandía, extraída de la compilación que sobre la obra de aquel insigne repúblico hizo Otto Morales y que versa sobre el tema el púlpito debe ser instrumento de paz. Según Otto, Echandía sentenció:
lejos está de nuestro ánimo hacer la más leve agresión a la Iglesia Católica, que tiene una tradición gloriosa como elemento civilizador y que está destinada a un porvenir no menos glorioso. Aceptamos con gozo el postulado de que el dogma cristiano debe seguir inspirando las actividades del pueblo y dando normas a la moral individual de los colombianos. Acogemos integralmente la declaración hecha en ocasión solemne por el presidente de la República, doctor Eloy Herrera, cuando dijo que consideraba la religión católica no solo, según la letra de la Constitución del 86, como esencial elemento del orden social, sino como insustituible instrumento de civilización y de cultura. Nuestro homenaje cordial y sincero a ese grande y entrañable amigo, don Otto Morales Benítez, obrero infatigable de la civilización y de la cultura, patriarca entre los patriarcas, y de quien me despido con aquella frase virtual de don Santiago Pérez en el funeral de Murillo Toro. El ocaso es una relación en el movimiento de los astros. La muerte es una escala en la ascensión de los seres, he dicho.